Hola, espero que te encuentres muy bien. Hoy traigo para ustedes un ejemplo clásico de estos ejercicios de distribuciones de carga y cálculo de campos eléctricos. Para ustedes traigo el día de hoy el ejercicio de la barra cargada uniformemente, donde debemos calcular el campo eléctrico generado sobre una recta que es perpendicular a la barra y que pasa por su punto medio. Para las personas que les gusta mucho la geometría, saben que esta recta se llama la mediatriz. Entonces, en algunos libros van a encontrar este ejercicio como campo generado por una barra cargada uniformemente sobre su mediatriz. Este es un ejercicio habitual de esos cursos de física 2 donde se ve electrostática y magnetostática. Entonces, como siempre, aquí les dejo el icono del canal para que se suscriban. También denle me gusta y compartan este video porque estoy más que seguro que será muy útil para ustedes. Entonces, aquí yo ya he trabajado un poco en el ejercicio. Si recuerdan el ejercicio anterior que yo resolví de barra, el campo eléctrico que calculé fue sobre una recta que pasa sobre la barra. En este caso es perpendicular, es decir, sería como el mismo objeto físico pero calculado en otro punto del campo eléctrico. Entonces, aquí solamente voy a considerar el enunciado. Considero una barra cargada uniformemente de longitud L y carga total Q. Calcule un campo eléctrico sobre la mediatriz de dicha barra una distancia A del centro. Entonces, en este ejercicio o en un parcial, el profesor a veces les da el dibujo o no. Aquí yo les voy a dar el dibujo. ¿Cuál es el truco siempre? El sistema de coordenadas colóquenlo de tal manera de que él pase por el centro de la barra. De tal manera de que el punto donde voy a calcular el campo eléctrico, que sería este, coincida con el eje Y. Obviamente vamos a colocar el eje X sobre la barra. Esta barra tiene una carga total Q y una longitud L. Es claro que por este sistema de referencia tenemos aquí menos L medios y L medios. ¿Qué es lo importante acá? Como la barra está cargada uniformemente, eso significa que lambda es Q sobre L. Eso es importante. La densidad de carga lineal es constante e igual a Q sobre L. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La verdad, este ejercicio se puede resolver de una manera muy fácil o muy difícil. Todo depende de qué tan explícito tengas que ser. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo, como soy profesor de física, yo apelo mucho a la geometría de la practicidad. Entonces, hay muchas cosas que uno puede economizar en términos de cálculos si presta atención al dibujo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como siempre, cuando tenemos una distribución de carga lineal, para resolver este ejercicio lo que debemos hacer es escoger un diferencial de carga. Como siempre, ese diferencial de carga será un dQ. Aquí yo se los dibujé ya tengo este dibujito medio montado. El hecho ¿cuál es? Este pequeño diferencial de Q es un pedacito de la barra, está marcado sobre mi sistema de referencia de tal manera que de aquí a aquí hay una distancia X. Es decir, que el espesor de este diferencial de carga es de X. De tal manera que aquí podemos decir de una manera bastante simple que lambda es dQ sobre dx. Esto también es la misma definición que de la densidad de carga lineal, entonces aquí no estamos inventando nada. La distancia del diferencial de carga, como siempre, hasta el punto donde voy a calcular el campo es R, que aquí yo se lo dibujé. El hecho es de que si aquí formamos un ángulo θ, este ángulo θ va a ser importante. Aquí también voy a tener un ángulo θ, es decir, este diferencial de campo eléctrico de E forma un ángulo θ con el eje Y. ¿El punto cuál es? Siempre cuando en un dibujo o en un sistema físico tenemos simetría, ya me imagino que ustedes entienden ese concepto. Cuando hablo de simetría es que yo tengo un sistema donde de un lado es igualito al otro. Quiero que se den cuenta que en este ejercicio también tengo simetría. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta carga de Q, yo del otro lado
puedo coger y dibujar una misma carga de Q separada una distancia del centro X. En este caso, pues la coordenada sería menos X, pero da lo mismo. ¿El hecho cuál es? Esta, que está a la misma distancia, de aquí a acá, es decir, la misma X, tiene también un R y también genera un diferencial de campo eléctrico. Recuerden que los diferenciales de campo eléctrico siempre están sobre la línea que va del diferencial de carga hasta el punto donde yo quiero calcular el campo. La situación ¿cuál es? Quiero que se den cuenta, por un lado, que el campo que genera este diferencial de carga es exactamente el mismo que genera este diferencial de carga en magnitud. Los dos tienen la misma magnitud, aquí yo se los dibujé. Fuera de eso, si esta distancia es X, este ángulo también es θ. Lo que significa que este ángulo aquí también es θ. Es decir, lo que yo tengo de este lado es exactamente igual a lo que tengo de este otro. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que como por cada carga de Q que tengo a la derecha, tengo una carga de Q a la izquierda, es un hecho de que cuando yo sume estos campos, se van a cancelar las componentes en la dirección X, tal cual como marqué en este sistema de referencia. Es decir, que este campo eléctrico, sin hacer ningún cálculo, tengo la garantía de que está en la dirección Y o la dirección J, como ustedes lo representen en su curso. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo no me voy a poner a sacar vectores unitarios, nada. Yo sé que el diferencial de campo eléctrico es K de Q sobre R cuadrado. En este caso, el diferencial de campo eléctrico en la dirección Y sería el de E. En este caso, si este ángulo es θ, este es θ, esta es la componente Y que yo quiero, estará con coseno, porque coseno es el cateto adyacente. Desde E, coseno del ángulo. Entonces quiero que se den cuenta que aquí estamos ahorrando mucho tiempo, porque yo no me voy a poner a calcular campos eléctricos en la dirección X. No tiene sentido. Solo calcularé el campo eléctrico en la dirección Y. Entonces aquí debemos calcular el diferencial de campo eléctrico. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fácil. Aquí tengo que el de E, ya se los había escrito acá, es K. Recuerden que esta K es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de Q. Pero ¿cuánto vale de Q? Aquí tiene que ser claro para ustedes si lambda es igual a dq sobre dx, entonces dq es lambda de x. Entonces aquí hay un hecho importante. Si el diferencial es de x, debo de tratar de escribir todas las magnitudes físicas de aquí en adelante en términos de x. Ese es un truco pues de física, bueno, de integración en este caso. Todo lo tengo que escribir en términos de x. Quiero que les quede claro aquí que tengo que escribir un r cuadrado. Pero es que si ustedes se dan cuenta, este r me forma este triángulo. Aquí tenemos la distancia del diferencial de carga hasta el punto donde yo voy a calcular el campo. De aquí a acá hay una distancia A que es fija. Y aquí tenemos la distancia de que entonces no hay que, digámoslo así, esforzarnos mucho para darnos cuenta que eso es Pitágoras. Y que aquí vamos a tener la raíz de a al cuadrado más x al cuadrado. Entonces, este es mi diferencial de campo. Ahora, ¿cómo saco el coseno de θ? Recuerden que estoy tratando de escribir todo en términos de x. Entonces, si estoy tratando de escribir todo en términos de x, debe ser claro para ustedes que el coseno del ángulo, según este triángulo que tenemos acá, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero la hipotenusa ya la tenemos. Ah, bueno, aquí se me olvidó algo importante, hay que elevar esto al cuadrado, ¿no? Casi se me olvida. Entonces, la hipotenusa acá es esta misma. La diferencia es que yo no lo voy a colocar acá, el cuadrado. Entonces, quiero que se den cuenta que el r lo escribí en términos de x. Y el coseno de θ lo escribí también en términos de x.
De tal manera de que si yo reemplazo esta cantidad y esta cantidad en esta fórmula, voy a obtener que el diferencial de campo eléctrico en la dirección Y no es más que esto de acá multiplicado por esto de acá. Entonces aquí simplemente voy a hacer unas líneas punteadas para que no se les olvide de dónde sale esto. Este viene de acá y esto viene de acá. Entonces, creo que este dibujito que tenemos acá, podemos correr todo esto. Esto todo lo podemos correr un poco hacia acá. Esto también. Y creo que este ángulo de acá también lo podemos correr un poco para que todo nos quede así súper organizado. Ustedes después le puedan tomar un pantallazo a esto, dejarlo en sus cuadernos o en sus apuntes y queda bastante práctico. Entonces, ahora la situación, ¿cuál es? Y aquí vamos a utilizar otro criterio de simetría. Quiero que se den cuenta que esta barra de aquí a aquí es idéntica de aquí hasta acá, en términos de carga, en términos de longitud. Entonces, ¿qué ocurre? Para ustedes debe ser claro que si yo voy a calcular la integral de aquí hasta acá, porque recuerden que técnicamente hablando, la componente Y del campo eléctrico debe ser la integral de todo esto, de menos L medios a L medios, de todo esto que está acá. La integral de todo esto. Quiero que se den cuenta, y es súper importante, de que integrar desde menos L medios a L medios no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque es que el campo eléctrico que tengo de aquí hasta acá es lo mismo que calcularlo de aquí hasta acá y multiplicarlo por 2. Entonces ahí vamos a ahorrarnos bastante geometría. Bastante geometría no, bastante cálculo. De tal manera de que acá sale mejor negocio darnos cuenta que es mucho mejor coger y esta integral no hacerlo desde menos L medios hasta L medios, sino hacerla multiplicando un 2 y aquí cogiendo desde 0. Entonces quiero que se den cuenta que aquí estoy siendo bastante práctico. Ahora, aquí solamente lo que vamos a hacer es organizar un poco. Esta parte de acá es la misma. Pero quiero que se den cuenta que esto está elevado al cuadrado. Y esto es exactamente el mismo término de acá. Entonces quiero que se den cuenta que eso es como si tuviéramos un 3. Es más, y aquí también esto podemos escribirlo como K lambda A de X. Yo quiero que se den cuenta que aquí esto es como si lo tuvieran, esto yo lo podría quitar. Esta raíz se cancela con este cuadrado, este está con un exponente 1/2. Aquí yo creo que para los que a veces se les olvida un poquito las propiedades de la potenciación, lo voy a hacer despacio. Lo voy a hacer aquí en un pedacito. Esto de acá, este término de acá, es a al cuadrado más x al cuadrado. Este término de acá es a al cuadrado más x al cuadrado a la 1/2. Recuerden que la raíz se escribe como 1/2. Entonces yo como voy a multiplicar este término por este, debo sumar los exponentes. Este tiene exponente 1, este tiene exponente 1/2. De tal manera de que acá va a aparecer el término a al cuadrado más x al cuadrado a la 3/2. Entonces aquí estoy calculando la componente Y del campo eléctrico. Como siempre, aquí que apareció una integral. Entonces aquí lo único que voy a hacer es darme cuenta de que esta integral es con respecto a x, K lambda es una constante.
Entonces aquí simplemente yo hago 2k lambda A integral de 0 a L medios de dx al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. Entonces, en este momento, sí acabó la física. Aquí ya no estoy haciendo discusiones de cargas, ni de campos, de absolutamente nada. Aquí ya nos enfrentamos, ya es un problema de cálculo. ¿Cómo calcular esta integral? Soy muy honesto. Hay diferentes maneras de hacerlo. Lo primero es cambiar la variable. Aquí estamos integrando con respecto a dx. Si yo tengo este triángulo, puedo integrar con respecto a θ. Otra que es muchísimo más fácil es utilizar una tabla de integrales. Si su profesor en el parcial o en los ejercicios les deja utilizar tablas de integrales, es solamente ir e investigar, googlear integral de tales y en el buscador encontrar la respuesta muy rápido. Aquí particularmente yo ya busqué una tabla de integrales de tal manera que yo sé que la integral de 1 sobre a al cuadrado más x al cuadrado elevado a la 3 medios de x es siempre este valor. Aquí no sé por qué puse una y, sino que va una a. Entonces, ¿qué significa? Ustedes pueden reemplazar este valor inmediatamente. No necesitamos voltear con esto, la verdad. Pueden reemplazarlo de una vez. Ahora, como siempre, aquí yo lo voy a reemplazar solamente. Entonces aquí voy a dejarlo así. Si usamos una tabla de integrales, si utilizamos una tabla de integrales y yo sé que esta integral es igual a esta, pues simplemente reemplazo. Ella es igual a 2k lambda A por todo esto que está acá, pero es que esto yo ya lo tengo calculado. Es x. Yo solamente voy a coger y miren, aquí está con variable A, aquí está con variable A. Si aquí no hubiese una A sino una U, pues ya sé que U vale A. Entonces, tampoco me desespero mucho por eso. En este caso el signo es positivo. Entonces si el signo es positivo, aquí tenemos un signo más. Y esto lo tengo que evaluar de 0 a L medios. Entonces aquí si tengo que evaluar de 0 a L medios, creo que me queda supremamente fácil. Porque si evalúo en el 0, pues me va a dar 0. Si evalúo en L medios, pues simplemente cojo y reemplazo. Me quedaría 2k lambda A L medios. Aquí tendríamos todo esto igual, pero en vez de tener una X, tendríamos mi L medios ahí. Entonces aquí, en vez de una X, voy a borrar este acá. Escribo mi L medios cuadrado. Y quiero que se den cuenta que aquí pasan varias cosas interesantes. La primera es que este se va con este 2 se va con este 2. De tal manera que ese campo eléctrico en la dirección Y es simplemente K lambda L sobre, aquí tendríamos A raíz de todo esto. Raíz de todo esto y listo, se acabó. Facilito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de aquí en adelante? ¿O qué es lo interesante acá? Lo interesante acá es darse cuenta de que sale súper fácil. Aquí yo ya podría escribir el campo eléctrico y además establecer su dependencia con el campo eléctrico en función de A. Sería simplemente todo esto. Aquí tengo que elevar un poquito este igual. Sería todo esto, y esto lo voy a correr un poco hacia arriba, por el vector J porque va hacia arriba el campo eléctrico. Entonces,
Si uso la integral que tengo acá, si yo tengo una tabla de integrales y yo sé este resultado, lo reemplazo y listo. Ya. Pero ¿qué pasa si el profesor no me da una tabla de integrales? Si el profesor no me da una tabla de integrales, el profesor dice, no, tiene que calcular esa integral a mano, pues la vamos a calcular en un momentico. Vamos a calcularla en un momentico. Entonces, ojo, ya les digo, este es el resultado final. Pero si esta integral tienen que calcularla a mano, voy a hacerla acá. Entonces, si debemos calcular la integral, entonces, si tenemos que calcular la integral, es decir, hacer esto, vamos a tener que aquí invertir un poquito más de tiempo. Si el profesor nos dice no, tienen que hacer eso a mano, el mejor recurso que pueden utilizar es aprovecharse de este triángulo. Uy, ¿cómo así, profe? Sí. Si ustedes utilizan ese triángulo se van a dar cuenta que hay varias cosas que podemos hacer. Y vamos a llegar al mismo resultado, sino que nos vamos a demorar más tiempo, con seguridad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si utilizo este triángulo, lo mejor que yo puedo hacer es cambiar de variable. En vez de usarlo con dx, lo voy a hacer con dθ. Entonces, aquí, ¿cómo escribo esto en términos de θ? Recuerden que a es una constante. Entonces, aquí primero que todo, x a que es igual en términos de a y en términos de θ. Quiero que se den cuenta que aquí la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, x sobre a. Entonces, x es igual a tangente del ángulo. Dx sobre dθ, aquí es donde ustedes a veces patinan. La derivada de tangente es secante cuadrada. Entonces me queda que dx es igual a secante cuadrada de θ de θ. Ese es el primer paso. Recuerden que este a al cuadrado más x al cuadrado, todo eso es r cuadrado. Recuerden que eso lo teníamos por allá arriba. Entonces, como a al cuadrado más x al cuadrado es r al cuadrado, quiero que se den cuenta aquí que en esta parte de acá, a al cuadrado más x al cuadrado elevado a la 3 medios es lo mismo que tener r cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces, si yo multiplico estos exponentes, porque recuerden que potencia de una potencia es multiplicar exponentes, tengo r cubo. Es decir, que necesito calcular el valor de r y elevarlo al cubo. Pero ¿cómo le relaciono r, a y θ? Fácil. Quiero que se den cuenta que coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, quiero que se den cuenta que r es a sobre coseno del ángulo. Pero recuerden que 1 sobre coseno es secante del ángulo. Entonces, si yo reemplazo este a cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios acá y este de x, ese y me va a dar 2 veces k lambda a integral. Como estoy cambiando los límites, como estoy cambiando la variable de integración, esto aquí cambia. Pero como a mí no me interesa ese cambio de los límites, yo lo voy a dejar así, asterisco doble asterisco. Integral de x, pero ¿cuánto vale de x? A secante cuadrado de θ de θ. R al cubo. Todo esto, a al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. Ah, pero es que esto ¿cuánto me da? R es igual a secante y tengo que elevarlo al cubo. Entonces es a secante de θ elevado a la 3. Entonces, si ustedes prestan atención, aquí ¿qué va a ocurrir?
Me va a quedar 2K lambda A integral de A secante cuadrado de teta. En el denominador tenemos un A cubo secante cubo de teta. Pero entonces esta A cancela con este cubo de acá para tener un cuadrado. Y ese cuadrado me va a cancelar con este también. Es como si tuviéramos aquí A por A cuadrado sobre A cubo, pues me queda un A en el denominador. Este secante cuadrado cancela con secante cubo. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos un asterisco, doble asterisco, 2K lambda A. Ah, no, ya no aparece acá, sino que aparece en el denominador. Integral de 1 sobre secante de teta. De asterisco, doble asterisco, pero 2K lambda A. 1 sobre secante, debo de reconocer que es un simple coseno de teta. Y la integral de coseno ya no la tenemos que saber de memoria porque somos estudiantes universitarios. La integral de coseno es seno de teta. Esto lo tengo que evaluar desde asterisco, doble asterisco. Pero aquí recuerdo y utilizo el triángulo. De tal manera que todo esto de acá, voy a copiarlo. Todo eso me terminó acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo me fijo en el triángulo, este triángulo de acá, y me doy cuenta que el seno no es más que cateto opuesto sobre hipotenusa. 2K lambda sobre A, X sobre raíz de A al cuadrado más X al cuadrado. Ahora sí, todo esto evaluado, como ya regresé a la variable inicial, ya puedo utilizar los límites de integración que tenía, 0 a L medios. Pero vaya. Si ustedes se están dando cuenta, voy a llegar al mismo resultado. Porque miren que la integral ya me ha dado X sobre A al cuadrado. Eso yo ya lo cancelé. Miren que en el denominador me queda A. Y al evaluarlo, este L medios se va a cancelar con este 2 y me va a quedar el mismo resultado. Es decir, dos caminos para llegar al mismo resultado. Obviamente es muchísimo más fácil. Haber utilizado una tabla de integral. Es decir, que ya me hayan dicho cuánto daba esa integral. Ahora, como les digo, eso depende mucho de su profesor que les deje o no sacar tabla de integrales. Particularmente yo en mis cursos, si los estudiantes se portan bien, yo los dejo sacar. Si yo los veo que no trabajan, que se están un poquito perezosos para hacer cálculos, los pongo a hacer eso en el parcial. Entonces aquí tenemos lo mismo. Este 2 se cancela con este 2. Entonces miren que aquí ya finalmente el campo eléctrico en el punto A es esto. El 2 se cancela con este 2 de acá. Me queda K lambda L sobre A raíz de todo esto que tenemos acá. Y como siempre en la dirección J. Quiero que se den cuenta que es exactamente el mismo resultado que calculé hace un momento, pero la diferencia es que tuve que utilizar todo, es decir, me gasté como un tablero más. Con la tabla de integrales sale automático. Si no, te demoras mucho más. Ahora, esta sería la solución al problema. El campo eléctrico es K lambda L sobre A, raíz de A al cuadrado más L medios al cuadrado. Entonces, espero que este ejercicio haya quedado claro. Aquí finalmente creo que vale la pena
quiero que se den cuenta que K aquí, lambda L aparece. Lambda L aparece, no es más que aquí lambda L, si si L está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Miren que ahí me aparece hasta la carga Q. Entonces yo creo que esto lo podemos hasta escribir en términos de Q fácilmente. Lo voy a escribir para ustedes. Campo eléctrico evaluado en A. Me quedaría simplemente KQ sobre todo lo que está acá. Y listo. Entonces, como siempre, muchísimas gracias por escucharme. Les voy a dejar aquí como el espacio para que copien. O para que copien, no, para que le tomen pantallazo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Aquí les voy a dejar la integral. Por aquí también está la integral que había hecho. La integral que les dejé aquí a ustedes. Entonces, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y compartir. Un abrazo y chao.